Invertir, invertir y reinvertir. Esas fueron las palabras que yo escuché cuando estaba yo pensando y preguntando qué podía hacer para que el emprendimiento que en ese momento tenía pudiera trascender a una empresa. Yo he tenido el corazón de emprendedor por mucho tiempo, pero yo me soñaba, yo visualizaba poder dar un paso más. Y recuerdo que esas palabras que yo un día invertí para escuchar, para aprender de gente que ya sabía mucho más que yo, fue lo que me quedó grabado en la mente y en el corazón. Invierte, invierte y sigue invirtiendo. Todo lo que te ingrese en todas las áreas del negocio hay que reinvertirlas. Y eso quedó sonando en mi mente y a partir de ahí las cosas empezaron a ser diferentes. Hola, soy Samuel Díaz, bienvenido a mi podcast. Te invito a que le puedas dar like a la campanita y como siempre te lo he dicho, puedas compartir este video con otras personas. Espero que estén siendo de bendición. Y hoy quiero terminar este bloque de 3 videos hablándote de emprendimiento. Te he contado mi historia cuando me quedé sin trabajo, cómo empezó el emprendimiento que yo inicié. La semana pasada tuvimos de invitado a mi amigo Jorge Escobar, compartiendo algunas ideas, algunas cosas que nos ha pasado en el camino. Y hoy puntualmente yo te quiero hablar cómo fue el camino con mi experiencia, con mi ejemplo, con mi historia de pasar de un emprendimiento a una empresa. Y hoy quiero compartirte puntualmente algunos puntos que a mí me ayudaron, que para mí fue un camino trazado para poder llevar a cabo esa transición. No son puntos mágicos que le van a funcionar a todas las personas, pero fueron cosas que yo aprendí en el camino, que yo aprendí y que yo dije, esto lo puedo poner en práctica y hoy, años después, yo te puedo decir, a mí me funcionaron y quiero compartirlos contigo. Te contaba puntualmente que a lo largo del emprendimiento, cuando inicié, pues tuve muchas interrogantes, tuve muchos pensamientos de ya no continuar, pero algo que yo aprendí en el camino, leyendo el libro de John Maxwell de las 15 leyes del crecimiento personal, yo recuerdo que estaba leyendo la ley de la banda elástica. Y la ley de la banda elástica me hablaba o habla en el libro puntualmente que nos tenemos que estirar y sacar la mejor versión de nosotros, hacer puntualmente como esa banda elástica y llevarnos hasta el punto más largo que podemos experimentar en nuestra capacidad, en nuestro pensamiento, en nuestro trabajo. Y entonces yo en ese momento yo dije, hay cosas que yo ya no puedo hacer más allá. Y entonces tomé la decisión de empezar a aprender de otras personas. Justamente también John Maxwell en ese libro, él mencionaba cómo él invirtió en otras personas, cómo él invitaba a algunos amigos, a algunos mentores, a algún café, a algún almuerzo, y que eso le ayudó a él a ganar experiencia. Y yo eso lo empecé a poner en práctica. Yo tengo unos amigos en el interior del país que yo iba con ellos puntualmente, los invitaba a un café, los invitaba a comer, y en medio de esas pláticas ellos me contaban cómo había sido su experiencia siendo en sus inicios de empresarios, y ellos tal vez ni se daban cuenta lo que estaban inyectando en mí, esa fe, esos consejos de tomar un crédito, de vender algunas cosas, de la reinversión. Y esa inversión de tiempo y de dinero que yo hice puntualmente con ellos es de las cosas que yo más le saqué un buen fruto. ¿Por qué? Porque lo número uno, el primer punto que yo te quiero hablar hoy es, tenemos que invertir tiempo con personas que van adelante de nosotros.
Tenemos que quitar el orgullo de nuestra mente de poder decir, no, pues yo voy aquí avanzado y entonces yo ya he logrado las cosas, no necesito consejo de nadie más. Siempre necesitamos el consejo de alguien que ya haya caminado por donde nosotros vamos, que vaya adelante de nosotros. Y entonces la mejor inversión, una de las mejores inversiones es en tiempo con otras personas, que tú puedas identificar qué personas van adelante de ti. Y no tiene que ser únicamente una persona, porque muchas veces en el ámbito cristiano, muchas veces nos confundimos en que si tenemos un mentor o alguien que nos ayuda, esa persona nos tiene que ayudar en todos los aspectos, y no es así. Yo puedo conseguir o obtener un mentor para mi matrimonio, pero esa persona no por fuerza me va a dar un buen consejo en negocios o no me va a dar un buen consejo en otras áreas. Entonces yo tengo que identificar a personas que ya hayan caminado por donde yo quiero pasar, pero en el área en donde yo quiero estar. Entonces en los negocios yo tengo que encontrar a personas que tengan ese expertise, y entonces tomemos ese tiempo, pero no esperemos todo gratis. No esperemos que la persona nos vaya a regalar su tiempo. Si es así, genial, pero invitámoslo a comer, llevémosle un regalo, ve hacia el lugar donde la persona esté, porque el más beneficiado eres tú. Entonces, lo mejor que puedes hacer, si ahorita tú tienes un emprendimiento que lo quieres volver una empresa formal, en donde tú pases de ser emprendedor a empresario, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir de tus recursos con personas que van adelante de ti. Y no solamente tiene que ser una persona, puede ser una persona muy experta en la parte contable, puede ser otra persona muy experta en la parte de relaciones, otra persona muy experta en la parte comercial. Todo eso lo tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque es importante, porque con el emprendimiento, y quiero aquí diferenciar, cuando tenemos un emprendimiento y va creciendo, muchas veces ese emprendimiento va creciendo por nuestro ímpetu, por nuestras ganas y muchas veces hasta por nuestra capacidad que tenemos de hacer negocios o de realizar una venta. Pero cuando ya formalizamos un negocio, tenemos que tener bases contables, tenemos que tener bases comerciales. Yo me he topado con amigos o con personas en el negocio que se sacan muchas veces fórmulas del internet para sacar una utilidad, para poder marginar un producto, y no está bien calculado. Y entonces ahí estamos perdiendo plata porque simplemente no podemos calcular un margen de utilidad, y eso lo tenemos que aprender. Si no fuimos a la universidad a recibir un curso puntualmente, sí lo podemos hacer con alguien que ya lo conozca, que ya lo sepa hacer. Entonces hay muchas cosas o detalles tan pequeños, medianos y grandes que necesitamos aprenderlo. Entonces, lo número uno es que tú puedas invertir tu tiempo con personas que ya puedan hacer o que ya hayan hecho lo que tú estás esperando hacer. Lo número dos, siempre invertir. Lo número dos es invertir en capacitarnos. Y cuando te digo capacitarnos, hay podcasts como este, hay diplomados, hay cursos por internet o hay cursos de forma física, pero tienes que invertir en aprendizaje. Hay libros que podemos leer, pero definitivamente tenemos que llenar de conocimiento. No va a pasar de la noche a la mañana que tu emprendimiento pase a una empresa si no estás dispuesto a invertir. Invertir tiempo, invertir recursos, invertir muchas cosas. Pero este segundo punto es muy importante. Yo recuerdo en
En un diplomado que yo estuve, yo tenía muchos temores en ese momento de poder hacer un negocio grande, que para mí en ese momento era un negocio muy grande. Yo estaba justamente con el emprendimiento y me apareció un negocio, así puntualmente me apareció un negocio, pero hasta en ese momento los negocios que yo había hecho eran negocios de aproximadamente $5,000 y me apareció un negocio aproximadamente de $30,000 a $35,000. Yo no tenía el dinero y tenía que buscar la forma para prestar ese dinero, pero había mucho temor en mí. Y recuerdo que en ese diplomado que yo estaba, la persona que lo estaba dando contaba su experiencia y él decía, es que el temor nunca se va a ir, siempre vas a tener temor. La única diferencia es que el temor que tenías hace 5 años ya lo venciste, ahora el temor al que te enfrentas es un temor diferente. Y recuerdo aquí que en ese momento yo pensé en la historia bíblica de David y Goliat. Cuando David se enfrentó al gigante, recuerdo que todo el pueblo, el ejército de Israel, nadie se atrevía a pelear contra el gigante, y el gigante dice que se mofaba enfrente de ellos, se burlaba que a todos los iba a matar. Y David, siendo alguien que no era experto, si se pudiera decir, en temas del ejército, de ese tipo de peleas, se atrevió a pelear contra Goliat, contra el gigante, y todos conocemos la historia y el resultado, que terminó venciendo al gigante, le cortó la cabeza y pudo mostrar la victoria que tuvo. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Y un detalle importante es que en la historia del rey David nos habla que antes de enfrentarse con Goliat, David había peleado con leones y había peleado con osos. David era un pastor de ovejas y defendiendo sus ovejas se había enfrentado contra esas bestias. Obviamente él se había preparado en el camino para poder un día enfrentarse al gigante, a Goliat. Él no se enfrentó con un oso pensando, yo lo voy a destruir porque dentro de unos años yo me voy a enfrentar con un gigante. Él no sabía con lo que él se iba a enfrentar, pero él aprovechó las oportunidades, las experiencias que la vida le iba dando, y estaba listo y estaba preparado para el momento que él necesitaba enfrentarse a ese gigante. Por eso tenemos que enfrentarnos, por eso tenemos que capacitarnos, para que en el momento que salga un negocio, que haya una oportunidad, yo esté preparado en todos los aspectos de la parte empresarial. ¿Por qué? Porque si no, los negocios van a pasar enfrente y alguien más los va a tomar. Y esa es la importancia de podernos capacitar. Yo personalmente, en el tiempo que yo estuve empleado en el área laboral, en empresas, perdí un par de oportunidades por no poder hablar inglés. Buenas oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque no hablaba inglés. Y yo, cuando perdí esas oportunidades, ya en las últimas entrevistas del proceso, yo decía, me voy a preparar, y no lo hacía en el momento. Y entonces volvía a venir en ese momento otra oportunidad y yo no estaba listo. Y si tú quieres trascender en tu empresa, tienes que estar listo. ¿Y cuándo es el mejor momento para iniciar? Hoy mismo. Tienes que hoy tomar una decisión y decir, bueno, voy a invertir. Compra un libro, busca el poder invertir. Ahorita estamos en temporada de fin de año, en este momento, en donde es un buen tiempo para que nosotros podamos pensar qué podemos hacer de proyectos para el otro año. Es justo el preciso momento para que tú lo puedas hacer. Así que yo te animo, como segundo punto, es poder invertir, reinvertir y seguir invirtiendo en tu tiempo. Como lo hablamos en el primer punto, invierte, observa un mentor, 1, 2 o 3 personas que te puedan ayudar.
Número 2, invierte en tu conocimiento. Y número 3, tienes que invertir en el negocio. Hoy en día, si tú ya tienes un negocio, si tú ya tienes un emprendimiento plasmado, que ya esté funcionando, que ya te esté generando, no importa cuánto te esté generando, no importa si hoy en día ese emprendimiento te está dando $100 de utilidad, $1,000 o $10,000 de utilidad, no importa. Lo que te esté dando, tú lo tienes que reinvertir. Si es un negocio de compra y venta de productos, tu utilidad, inviértela, compra más, compra inventario del producto para poder tener, cuando nosotros hacemos negocios en volumen, podemos obtener un mejor precio. Pero si tu emprendimiento es un emprendimiento de servicios, tienes que también invertir en el negocio. Si puedes comprar algo, alguna máquina, algún artículo, que eso te pueda ayudar a poder generar un mejor servicio, lo tienes que hacer. Hoy en día que todo el tema digital, que todo el tema virtual está pues a la vanguardia, si tú haces videos, si tú das un servicio, se me ocurre de courier, de muchas cosas, tienes que buscar en qué cosas tú puedes invertir para dar un mejor servicio, para que tu cliente quede más satisfecho. Pero ¿por qué te hablo puntualmente de esto? Porque cuando empezamos a ver que las arcas del negocio van creciendo, se van llenando, estamos tentados a tomar parte del dinero o todo el dinero para cambiar de vehículo, para irnos de viaje, para vestirnos de mejor manera. Claro, y muchas veces vienen esos pensamientos o todas las imágenes que aparecen en el internet. Me merezco un gustito, me merezco esto porque para esto he trabajado, y definitivamente que sí. Pero si tú quieres que el negocio trascienda, este no es el momento. Si tú ahorita tienes un emprendimiento y lo quieres llevar a un nuevo nivel para tú volverte un empresario, este no es el momento a que tú puedas sacar dinero de la utilidad. No, este es el momento a que tú le tienes que reinvertir todo lo que vaya entrando y tú salir de tus gastos de una o de otra forma, pero que ese dinero pueda ser reinvertido. Y yo te aseguro que si tú lo pones en práctica, en 6 meses, en un año, tú vas a ver un resultado diferente. Hoy yo te puedo contar esos 3 puntos prácticos, pero 3 puntos que a mí me funcionaron. 3 puntos que cuando yo los escuché, cuando yo los leí, cuando yo los observé, los puse en práctica. Y no fue de la noche a la mañana, porque la reinversión en el negocio ha llevado 3, 4, 5 años. La reinversión en tiempo con personas que me han enseñado a mí, hoy en día sigue ahí. Yo sigo buscando personas que me puedan sumar en esta parte del emprendimiento, así como en todas las áreas de tu vida. Tenemos que buscar personas que puedan ser de influencia positiva en nosotros. Pero el último punto es reconocer por sobre todas las cosas que no es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Es el favor y la gracia de Dios en nuestros negocios. Yo recuerdo muy bien un jefe que yo tuve en una empresa. Siempre todo mi expertise es en la parte comercial. A fin de mes teníamos reunión para ver resultados, y yo recuerdo que en muchas ocasiones poníamos una meta, y al estar evaluando la meta a medio mes, siempre nos preguntaba nuestro jefe: ¿cómo ves la meta? ¿Cómo le vas a llegar? ¿Cuáles son tus objetivos que estás trabajando para poder alcanzar tu meta general? Y yo recuerdo que yo siempre empezaba
y le decía yo, primero Dios, voy a alcanzar esta meta haciendo esto, esto y esto. Y su frase siempre era la misma: no, a Dios sácalo de la ecuación. Yo no necesito que me digas que primero Dios, es qué es lo que vos vas a hacer para alcanzar ese negocio. Y yo siempre terminaba o siempre iniciaba diciéndole primero Dios, y el otro mes volvía a decirle primero Dios. ¿Por qué? Porque en mi vida, en la vida de Samuel, Dios no puede estar fuera de la ecuación. Dios siempre ha estado dentro de la ecuación y ha sido el factor más importante en la ecuación. Y en la empresa, en el emprendimiento, siempre Dios ha estado como el factor más importante. Y yo te lo puedo decir hoy: puedo ser graduado de la universidad, puedo tener maestrías, puedo tener experiencia en muchas cosas, pero si el favor y la gracia de Dios no hubiera estado conmigo, hoy yo no estuviera aquí sentado contigo dándote estos consejos o dándote esos tips. Tú puedes poner en práctica las 3 cosas que yo te dije, pero lo más importante es que tú puedas dejar entrar a Dios en el negocio. Y te cuento, al final de cada mes, todos los meses yo le llegaba a la meta. ¿Por qué? Porque siempre estaba primero Dios. Y no era una frase trillada o una frase que siempre utilizamos así como que de amuleto. No, puntualmente siempre está o ha estado primeramente Dios en mi vida, en todo lo que he hecho, en los negocios, en mi familia, en mi matrimonio, en todo lo que yo he realizado, en mi llamado, en el ministerio, en todo. Primero Dios. Así que yo te animo a que tú puedas poner en práctica, si tú crees que estos 3 consejos que yo te he dado el día de hoy te pueden funcionar, te pido que lo compartas también con alguien más. Si tú identificas a alguien y tú puedes decir, no, pues mi amigo, mi primo, mi hermano, mi papá, mi hijo necesita esto, compártelo con otras personas. Estoy seguro que lo vas a bendecir. Estoy seguro que puede llegar en el momento propicio. Recuerdo, y con esto termino, hablando de una historia bíblica, cuando la reina Esther llegó frente al rey y había un edicto que se había levantado para matar al pueblo de Dios, que eran familiares de la reina Esther. Vinieron con ella y la animaron a que llegara ante el rey, pero ante el rey había una posibilidad de muerte si alguien llegaba con él y no tenía una cita previa. Y entonces, cuando le están pidiendo el favor para que se presente ante el rey, le dicen, frente al temor de la reina Esther, y le dicen una frase icónica: ¿y tú qué sabes si fuiste creada y enviada justamente para este momento? Y sabes, yo estoy aquí, tú tienes este video, y no sabemos si fuimos destinados puntualmente para compartirlo con otra persona justamente en este momento que no sabemos qué es lo que queremos hacer o cómo lo podemos hacer. Te recuerdo, yo soy Samuel Díaz, te invito todas las semanas a mi podcast. Suscríbete al canal, invita a otra persona, comparte este contenido. Bendiciones, que el Señor te bendiga.